Hoy vamos a estar haciendo una clase de repaso, ¿sí? No vamos a ver temas nuevos, así que nada, esta clase van a tener que participar más ustedes que yo. Tenemos unas guías de preguntas para ir haciendo, para repasar sobre los temas que vimos. Recordamos que la semana que viene es el parcial y que es de forma presencial, así que bueno, em, vamos a ir comenzando. Porfa, enciendan las cámaras y tratemos de interactuar, sí, porque hoy van a tener que hablar más ustedes que yo. Los temas no vamos a ver nada nuevo. Sí, vamos a hacer, hacer repaso sobre los temas que ya vimos. Bien. Definir ciencia, tecnología, información, informática y sistema. ¿Qué se acuerdan de eso? Sistema era el conjunto de algo. ¿Sistema era un conjunto de qué? El conjunto de algo, funciones. Conjunto de algo. Ok. Y informática era información automática, que de ahí se sacaba la palabra informática, de infor y mática. Bien. Vamos a... Está perfecto lo que dijeron. Como a modo de recordatorio está bueno, ¿sí? Ahora vamos a tratar de ponerlo en palabras, ¿sí? Para responder una pregunta. Entonces, primero me dijeron por ahí sistema, que era un conjunto de algo, ¿sí? ¿Qué es algo? Un conjunto, podemos decir, de elementos, ¿sí? Para ponerlo más en terminología académica, ¿no? Un conjunto de elementos, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese conjunto, ¿sí? Está interrelacionado para llevar a cabo alguna tarea específica, ¿no? Como ejemplo, lo primero que se le viene a la cabeza no es sistema informático, sino, por ejemplo, sistema solar, ¿sí? Es un conjunto de planetas conforman el sistema solar. Dentro del cuerpo humano tenemos varios sistemas, ¿no? Sistema respiratorio, sistema sanguíneo, ¿sí? Y bueno, así un par más. Eso lo saben más ustedes que yo. Pero bueno, básicamente es un conjunto de elementos que llevan a cabo una tarea, ¿no? Yendo específicamente a lo que es un sistema informático, esos elementos, ¿se acuerdan cuáles eran? El hardware, Hardware, software, ¿qué más? ¿no? ¿No? Te escucho medio entrecortada, no sé si soy yo o si es... Sí, se escucha mal. Ah, ok. Hardware, software, ¿qué más? Las personas, ¿no? Las personas tenían que estar, si no, no había un sistema. Y por Y último, el firmware. y firmware. Que no entramos mucho en detalle en el tema de firmware, pero habíamos dicho que es un software, ¿sí? Que interactúa con ese hardware. Que firmware, mucho no les había dicho, no me interesa que entren en detalle porque no es algo que les vaya a servir, pero sí es algo que forma parte de un sistema informático. Yendo a la definición de informática, por ahí el compañero me dijo información y automática, ¿no? La unión o la contracción de esos dos vocablos. Y está perfecto a modo de recordatorio, y es eso, no pueden poner, es la contracción, el término informática de información y automática. Y Conjunto de conocimientos. eso en realidad es la definición de otra de las palabras que tenemos acá, pero yendo a específicamente informática, es el procesamiento, ¿sí? De la información de forma automática, ¿no? Mediante el uso de tecnologías como la computadora, el celular, ¿sí? Entonces, repito, a modo de recordatorio está bueno que se sepan eso, como dijo recién Alejandro, pero bueno, para ponerlo en palabras, tratemos de playarlo un poco más.
y bajarlo a al menos algo que se pueda redactar. Si no me van a poner solo información automática, eso no. Lo mismo con sistemas, ¿sí? Dijimos, acá dice sistema, no dice informático, pero bueno, cuanto más agreguen y se explayen sobre eso, más completa va a ser la respuesta y va a estar mejor. Información. ¿Qué era la información? Como los datos para tomar decisiones. Excelente. Todo aquello que nos sirve para tomar decisiones, por lo tanto, para reducir incertidumbre, ¿no? Tengo dos opciones. ¿Qué hago? ¿Tiro una moneda? No. Teniendo información, puedo tomar una mejor decisión sobre algo. Por ejemplo, no sé, quiero comprar un celular. ¿Cuál me voy a comprar? ¿Tiro una moneda? No. Sé que tal celular tiene 8 procesadores, tanta memoria RAM. ¿Sí? Teniendo esa información, todos esos datos procesados, puedo tomar una mejor decisión, ¿no? Eso es lo que llamamos información. Excelente. Tecnología. Invenciones que le permitieron evolucionar al ser humano. Excelente. Todas aquellas invenciones que a lo largo de la historia de la humanidad le fue permitiendo al ser humano evolucionar, ¿no? Uno sabe, lo primero a lo que se le viene a la cabeza no es computadora, celular, todo lo que hoy en día, toda esa lo que es tecnología moderna, electrónica, ¿no? Pero en realidad no es solo eso, sino el cuchillo, la rueda, el fuego, y todo lo que a lo largo de la historia de la humanidad le fue permitiendo evolucionar al ser humano. Bien, hasta acá vamos bien. No, fue la primera parte que habíamos visto. Ciencia, si se lo acuerdan mejor, pero bueno, no es el término, por ahí habían dicho algo, no es lo que más me interesa. Principalmente esos 4 términos son los que más me importa, son los que hicimos más hincapié. Sistema de unidades para medir información. ¿Qué es un bit? Vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué eran los sistemas de unidades para medir información? ¿Para qué me servían? ¿Sí? Y luego, ¿qué es un bit? Un dígito binario. Bien, bit era la contracción o unión Unidad de mínima. 2 palabras que eran dígito y binario, ¿sí? Y ahí la compañera dice que era la unidad mínima. Unidad mínima de almacenamiento de la compu. Bien. ¿Qué podía almacenar en un bit? ¿Un carácter era? No era un carácter. Lo de ceros y unos. Los valores. 2 valores, un 0 o un 1. Sí, vamos a la presentación. Vemos que, entonces, como bien dijeron por ahí, era la unión de esas 2 palabras, binary y digit, ¿sí? O dígito binario. Y podemos almacenar un 0 o un 1, no más que eso, ¿sí? Luego teníamos otra unidad, ¿sí? Que le seguía al bit, que era el byte, ¿sí? Y ahí un byte era un grupo de 8 bits. Y ahí sí iba a poder almacenar algo que me resulte representativo a mí como ser humano, ¿sí? Que es un carácter. Que era un carácter, una letra, un número, un espacio, un salto de línea, ¿sí? Un bit, no, si bien es la unidad mínima, a mí no me resulta de utilidad porque los seres humanos no leemos y escribimos en bits, ¿no? La máquina sí entiende bits, ceros y unos. Pero como ser humano no nos sirve mucho tener bits. Un conjunto de bits sí, porque van a formar el byte donde puedo almacenar un dígito, ¿no? Cualquiera de estos elementos que vemos acá. ¿Ok? ¿Sí? Bien. ¿Qué era esto de las unidades para medir unidades de información? ¿Para qué me servían? ¿Para qué me servía este sistema de unidades para medir la información? Para saber cuánto tengo de espacio para guardar cosas, archivos y demás. Para
saber cuánta disponibilidad de espacio va a tener, ¿sí? En algún medio, como un disco, un pendrive. También para saber cuánto me iban a ocupar algunos archivos, ¿no? Cuánto de ese espacio me iban a ocupar los archivos, ¿sí? Como, por ejemplo, el sistema de unidades para medir tiempo es ¿cómo se llama? Incluye las medidas como son los segundos, los minutos, las horas. Me sirven para saber cuánto tiempo sí voy a tener disponible, cuánto tiempo me puede llevar algo. Bueno, acá algo parecido, ¿no? Pero en cuanto a la información, ¿sí? La información adentro de mi computadora. Bien, ¿qué es un carácter y cuánto ocupa en memoria? Dijimos recién, pero vamos de nuevo. ¿Qué es un carácter y cuánto ocupa en memoria? ¿Cómo? Un dígito numérico. O de letras, símbolos. Puede ser un carácter, puede ser una letra, un símbolo, un número. Un asterisco, un punto. Un punto, un carácter de control como un escape, un enter, un salto de línea. ¿Y cuánto me iba a ocupar eso en memoria? Un bit. Un byte, 8 bits. Un byte u 8 bits. Tal cual. Como está acá. Un byte u 8 bits. ¿Ok? Eso está por acá. Un carácter es cualquiera de estos elementos, ¿sí? Y ocupa en memoria un byte. ¿Sí? Bien. ¿A cuántos megabytes equivale un gigabyte? Y 1024. 1024. ¿Cómo? Por favor, de nuevo, sí. 1024. 1024 o 1024, ¿no? Tal cual. Acá en esta tablita tenemos que un kilobyte son 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kilobytes. Un giga, 1024 megabytes. La unidad que viene anterior, bueno, 1024. Un tera, ¿sí? Un terabyte son 1024 gigas. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sistema operativo, si bien no entramos en profundidad mucho en eso, sí dimos algún ejemplo. Hablamos poquito, por eso no me interesa ahondar en esa pregunta, pero ¿qué es un sistema operativo? Según lo que vimos hasta ahora. ¿O algún ejemplo de sistema operativo? Windows. Es el primer programa así que se inicia cuando aprendemos la compu, ¿no? Pero la compu, en realidad, cuando inicia, se termina de arrancar la máquina, se carga el sistema operativo y bueno, es ese primer programa y es a través del cual voy a abrir el resto de los programas, ¿no? Desde Windows yo voy a doble clic en el Chrome, por ejemplo, para navegar, abro el navegador, abro el Canva, abro distintos programas. El primero que se abre es el sistema operativo, que es Windows, ¿sí? Hasta ahí la definición de sistema operativo es lo que vimos y viene siendo como la base para todos los programas. Tal cual. Como la base a través del cual abro el resto de los programas, ¿sí? No dijimos mucho más que eso, así que por ahora está bien esa definición y bueno, como ejemplo Windows está bien, ¿sí? Así que estamos bien. Por el momento no hablamos más que eso. Mencione dos características principales de la quinta generación de las computadoras. Recuerden que si bien no hablamos mucho de la historia, sí vimos un poco cómo fue evolucionando, ¿sí? A través de la historia las computadoras, ¿sí? Sí hablamos de las distintas generaciones, ¿no? La primera, segunda, tercera. ¿Se acuerdan qué característica va a tener la quinta generación? Con integración de imágenes. Dispositivos y redes.
Bien, principalmente iban a hacer esas dos cosas. La integración de redes, ¿sí? De distintas computadoras, estar interconectadas entre sí. Un ejemplo de eso es Internet, ¿no? Sin ir muy lejos, es Internet. Y por otro lado, lo que dice acá el compañero es la integración de componentes y de imagen y multimedia, ¿no? De lo que es sonido, lo que es video, que hasta el momento no estaban disponibles, ¿no? Por acá vemos quinta generación. Sin ahondar mucho en fechas, sí podemos decir que la quinta generación es hasta hoy en día, ¿no? La generación que se llama actual. Entonces, bueno, esas dos cosas están perfectas. Después podemos decir que tiene más integración de componentes, interconexión de varias computadoras, que es lo que me dijeron de redes, y bueno, eso está perfecto. Y uso del lenguaje natural, también podemos mencionarlo, que hasta ese momento, digamos, para usar computadoras era más necesario tener un conocimiento informático, ¿sí? Era más bien un poco más exclusivo. Ahora, a partir de la quinta generación se hizo como más hogareño, más para todo el mundo, ¿sí? Si bien ya venía usándose de forma hogareña, antes de esta generación, sí, el lenguaje no era completamente natural. A partir de la quinta generación, sí. Bien. Bueno, con dos características igual estaba bien, pero bueno, esas vimos un par más. Me pregunta si me interesa que la sepan qué es el microprocesador. Recuerden, es bastante importante. Como el cerebro de la compu. Excelente. Llevándolo un poco en analogía con lo que es el cuerpo humano, como el cerebro de la computadora. ¿Y de qué se encarga? ¿Por qué decimos que es el cerebro? ¿Qué lleva a cabo? ¿Qué decimos que es el cerebro de la computadora? El CPU, ¿no? Vamos acá, ¿sí? El microprocesador sería esto, este componente muy pequeñito. Antes el procesador era algo que ocupaba un montón de espacio, ¿no? Llegamos a la primera generación, no, que ahí era algo que ocupaba bastante espacio, ¿no? Y de lo que se encarga el CPU es de llevar a cabo todas las operaciones lógicas que van realizando las tareas. Entonces, por eso es que decimos que es el cerebro. A mayor capacidad tiene ese microprocesador, ¿sí? Más potencia va a tener mi computadora. El procesador no es lo único que determina la potencia de una máquina, ¿no? Vimos que es importante la memoria RAM, es importante el disco, pero en cuanto a capacidad, sí, de velocidad y de ejecutar tareas, podemos decir que es bastante determinante el microprocesador. Y bueno, es algo muy pequeño, ¿sí? Repetimos, en generaciones anteriores las operaciones lógicas se llevaban a cabo utilizando válvulas, ¿sí? Que son bastante grandes, o los transistores, ¿sí? Acá, en la generación actual, los microprocesadores son muy pequeños y tienen una velocidad muchísimo mayor. ¿Vamos bien? ¿Me siguieron? Otro lado, sí, eso que me dijeron por ahí, CPU, está bien, sí. El CPU es la unidad central de procesamiento. El CPU es la sigla de unidad central de procesamiento. Y por lo general se confunde, sí. ¿Cómo se llama? Hasta antes de la clase de informática, generalmente CPU se le dice al gabinete, ¿no? A la parte de ese chasis metálico donde están todo el mother. Entonces, vimos que eso no está bien, ¿sí? CPU sería esta unidad de procesamiento, la que lleva a cabo todas estas tareas. Y bueno, vemos que está integrado en un chip muy pequeño, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien.
Mencione para qué sirve la memoria RAM y los discos rígidos. Y las diferencias en la utilidad de cada uno. ¿Qué sirve la memoria RAM? ¿Qué es la memoria RAM? ¿Por qué uso memoria RAM y no el disco? La RAM almacena info de manera temporal. Sí. ¿Y el disco? Es un dispositivo de almacenamiento que guarda las cosas. A largo plazo, de forma definitiva, ¿no? Si se corta la corriente, está guardado ahí. ¿Qué más me pueden decir? Sí, está bien lo que dijeron, como una respuesta así sintética, pero hablamos bastante de discos, hablamos bastante de almacenamiento. ¿Qué más me pueden decir? De memoria, de discos. El almacenamiento y la velocidad. ¿Cómo? La RAM. La RAM iba a tener Iba una a ser rápida. Perdón, Alejandro. O ahí justo quizás se le tuvo que cortar. Hola. Sí, ahí se escucha. Sí, que la parte del RAM hace que sea más veloz, mayor capacidad también. Bien. Por ahí dijiste que la RAM iba a tener Es velocidad más rápido que el disco rígido. Bien. Excelente. Vamos a ponerlo entonces un poco en algo, a ponerlo en algo que podamos escribir, ¿no? La RAM, a diferencia del disco, es más veloz, ¿sí? Entonces por eso que usamos la RAM. Es algo mucho más veloz leer y escribir información en la RAM que ir y estar guardándola todo el tiempo en el disco. Entonces, cuando estemos trabajando con algún programa, la información va a estar guardada en la RAM. Y cuando queramos guardarla a largo plazo, se va a ir a guardar el disco, que es una tarea que es costosa o que lleva más tiempo, ¿no? Ahora, por ahí dijiste también que la RAM tiene una velocidad y una capacidad de almacenamiento, lo cual está perfecto. A mayor velocidad, más rápidas van a ser las lecturas y escrituras. Y al mayor almacenamiento, bueno, más cantidad de programas voy a poder estar, o archivos más grandes voy a poder estar trabajando, ¿no? Entonces, cuanto mejor la RAM, va a tener más velocidad y más almacenamiento. Perfecto. Les iba a decir algo y se me fue. Está perfecto. Eso en cuanto a la RAM. Y en cuanto al disco, ¿el disco qué pasa? Es como más lento. Es más lento que la RAM. Me permite, por ahí me dijeron, me permite almacenar información a largo plazo. O sea, si se corta la luz o apago la computadora, la información va a estar guardada en el disco, ¿sí? Es más lento que la RAM, pero bueno, tampoco es que es lento, ¿no? ¿Eran todos iguales los discos? ¿Había varios tipos de discos? ¿Qué pasaba? Sí, habían varios tipos de discos. Bien. ¿Cuáles eran? Mecánico. Sólido. Y estado el sólido. disco de estado sólido. Perfecto. ¿Qué diferencias, qué ventajas y desventajas tenía cada uno? El de estado sólido era para que pudiera leer más rápido. Bien. Y el mecánico es como la evolución o sea, el sólido es la evolución del mecánico, ya que como funciona como un vinilo o un CD, hace que cualquier golpe lo haga fallar. Excelente. El mecánico, al tener un motor que hace girar, como bien decís, un disco, un vinilo, como un disco, un vinilo, ¿sí? Luego está el cabezal lector que va leyendo esa información. Es algo que puede tener fallas, ¿no? Se puede rayar, disipa calor, es ruidoso. Y como bien dijiste por ahí, el de estado sólido es la evolución, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas?
Las El ventajas sólido son... es mucho más caro también. ¿Cómo? Que el sólido es más caro. Esa es la desventaja, perfecto. Es más caro, al ser mejor también es más caro. Pero es más rápido, Más no rápido, calienta y no es ruidoso. no calienta, no es ruidoso, no es... no tiene esa posibilidad de falla, ¿sí? De que con un movimiento se pueda rayar, ¿sí? Bueno, Específicamente viene siendo la evolución. Todo lo que tiene de malo el otro, este lo tiene mejorado. Bueno, sí. La desventaja es que es más caro y que al ser más caro, el mecánico sí van a encontrarlo con mayor capacidad, ¿no? Con más capacidad a un menor costo. Entonces, básicamente tal cual, es la evolución, la mejora del otro. Bien. Dijeron diferencia entre cada uno, perfecto. Bien. Respuesta entonces completa, estamos bien. ¿Qué es la memoria ROM y qué es la BIOS? Acá también suele haber algunas dudas, entonces vamos a hacer hincapié en esto. ¿Qué era la BIOS? ¿Qué era la ROM? Ahí ya me acordé lo que les iba a decir de la RAM, sí, que me quedó, que hablando me quedó ahí, que es que RAM es la sigla ¿sí? de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Eso no hace falta que se lo acuerden, pero bueno, si se lo acuerdan está bueno, más que nada como recordatorio de lo que es la ROM, porque la ROM, si se acuerdan que es la sigla de Read Only Memory, esto es memoria de solo lectura, entonces le da una pista de la definición. ¿Alguien se acuerda para qué servía esta memoria de solo lectura y por qué está relacionada con el tema de la BIOS? Ahora algunas tareas. Bien. Desde la BIOS puedo configurar, como bien dice, algunas para indicarle a la computadora algunas serie de instrucciones de, sobre todo, cómo arrancar, ¿sí? La BIOS es un programa que está antes de que inicie Windows, antes de que se cargue el sistema operativo. Entonces, lo que hace es indicarle cómo inicializar o cómo arrancar a la computadora, ¿sí? Eso lo hago desde este programa que es la BIOS. Bueno, habíamos dicho que a la BIOS se puede ingresar tocando repetidas veces alguna de las teclas, ¿sí? Va a depender de la marca de la computadora, pero por lo general es la tecla suprimir o la tecla F7 o F12, ¿sí? Todo esto varias veces antes de que inicie la computadora, o sea, antes de que cargue Windows. ¿Y para qué tarea me iba a servir, ¿sí? Específicamente esto? ¿En qué caso de uso le podía dar a esto? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, poner contraseñas. Tenía la posibilidad de setear una contraseña muy bien. Una contraseña antes de la... O sea que ni bien inicia la máquina me pide esa contraseña, si no, no puedo entrar. Perfecto. ¿Algún otro más? Ese que lea el sistema operativo que tiene esa unidad. Bien. Bien, eso sí es cierto. ¿Y algún ejemplo en particular de lo que me pueda servir eso de utilidad? Por ejemplo, supónganse que tienen un Windows viejo y lo quieren actualizar. O se les tocaron algún archivo de esos que dicen no borrar, lo borraron por error y no les carga Windows, tienen algún problema y tienen que instalar de nuevo el sistema operativo, ¿no? Entonces lo que se puede hacer ahí es desde la BIOS, sí, primero bajar un instalador de Windows o un instalador de algún sistema operativo, también puede ser Linux, hoy en día hay varios, y eso guardarlo en un pendrive, ¿sí? Se guarda en un pendrive. Todo esto descargar eso se puede hacer desde dentro de Windows. Si no les funciona, bueno, obviamente desde otra máquina, ¿no? Y luego desde la BIOS le pueden decir, bueno, no me vayas a buscar el sistema operativo al disco rígido porque está Windows que está roto, que no inicia o que lo quiero cambiar. Inicializar desde el pendrive, ¿sí? Entonces, cuando guarde esos cambios y salga, cuando prenda la computadora va a ir a buscar no al disco sino al pendrive. En el pendrive está el instalador, ¿sí? Entonces puedo reinstalar el sistema operativo desde ahí.
No, no es algo de lo que más se hace, sí, porque es algo que se hace de vez en cuando, como cuando la computadora no da más o se rompe algo, pero bueno, es un caso de uso para el cual se usa la BIOS, y para modificar eso, desde dónde va a inicializar la computadora. Es una forma de actualizar el sistema, ¿no? Sí, puedo actualizar y poner un Windows más nuevo, o borrarlo, o repararlo. Sí. Perdón, entonces en limpio, ¿qué sería la BIOS? ¿Cómo lo tendríamos que...? La BIOS puede modificar una serie de instrucciones de cómo va a inicializar el sistema, ¿sí? Una de esas es la que dijo la compañera acá, de que va a inicializar. Primero te va a pedir una contraseña, si no la tenés no vas a poder ni siquiera prender la compu. La otra es, por ejemplo, que no cargue el sistema desde el disco, sino que lo cargue desde el pendrive. Bueno, casos de uso en particular son esos que mencionamos recién. Viene siendo como el encendido de un auto, ¿no? Sí. Para encender el auto necesita darle la llave que viene siendo la contraseña y de ahí genera la chispa para que encienda el motor. Por ejemplo, sí. Sí, ejemplo. Ponerle, podés decir, en un auto podría decir, bueno, si voy a inicializar con gas o con nafta, ¿no? Podés decir, bueno, eso. Bueno, acá le vas a decir, bueno, iniciar desde el pendrive o iniciar desde el disco. Y bueno, si inician desde el pendrive pueden instalar ese nuevo sistema operativo. Si inician desde el disco sigue como siempre. Le puedes pedir la contraseña, sí, tal cual. Es una buena analogía. Bueno, ¿se entendió? ¿Estamos bien? Sí. Buenísimo. Sí, es cierto. En la cursada anterior me dijeron que costó un poco, quizás cuesta un poco esto porque es algo que no es lo que más se usa, ¿sí? Y bueno, esta parte de las clases era más bien teórica. Toda la parte de Word y de Excel como más práctica porque trabajamos sobre esto. Esto se hace, reinstalar todo el sistema operativo se hace de vez en cuando y bueno, es algo más bien lo que estamos viendo para recordarlo. Pero bueno, por eso estamos haciendo hincapié para dejarlo más claro. Bien, memoria caché no es lo que más me interesa, así lo mencioné por arriba, está en el apunte, sí es una memoria intermedia que hace que la computadora sea más veloz cuanto más grande la caché, pero no vamos a hacer hincapié ahí, es algo que nos vaya a interesar en cuanto a nosotros. La placa madre también tenía. ¿Cómo? Lo de la placa madre también. Sí. Sí, puede entrar, sí. Si bien no está acá en la guía, puede entrar qué es la placa madre, sí. Vamos a aprovechar qué es la placa madre, qué es lo que conectamos ahí, qué es la placa madre. O motherboard. Es donde van montados todos los componentes de la computadora. Viene siendo como la parte de adentro del CPU, del cascarón del CPU. Es la placa más grande que está dentro del gabinete, ¿no? Ese cascarón es el gabinete o chasis metálico. Y la placa más grande en la cual van a ir montados esos componentes, entonces es la placa madre. Bien. Y nosotros hablamos también del procesador, ¿no? Que es el que lleva a cabo todas las operaciones, eso quizás también lo podemos mencionar. Habíamos visto que viendo una imagen así ejemplo, teníamos esta iba a ser la mother, por allí abajo íbamos a tener el procesador, ¿sí? Ese microchip, que por lo general, como es el que lleva todas estas operaciones lógicas, ¿sí? Cuando nosotros lo exijamos, iba a levantar temperatura. Entonces por eso que tenemos además estos componentes, ¿sí? Que también lo vimos, que son el disipador y el cooler, ¿no? Acá se ve mejor. Un disipador que convierte el calor, ¿sí? En aire caliente, y el cooler que saca ese aire caliente hacia afuera. Ahí tenemos entonces lo que sería el mother. Y habíamos visto que en la parte de atrás del mother
es donde van, ¿sí?, conectados todos los periféricos, ¿no? Que es lo que vamos a hablar a ver ahora. Por acá estaba. Por acá, ¿no? Con la placa madre y la parte de atrás es donde iban conectados los periféricos. Entonces, definir periféricos, clasificarlos por tipos y dar 3 ejemplos de cada uno. Son dispositivos externos que se conectan a la compu para permitir la entrada y salida de información. Y pueden ser de Excelente. entrada o de salida. Teníamos de entrada, de salida. Había algunos más ¿Listos? mixtos. Y había uno más que era el de comunicación, ¿no? ¿Y qué ejemplo me pueden dar de cada uno? 2 o 3 ejemplos de cada uno. Entrada, Lo de la- ¿Cómo? No escuché bien ahí. Es donde va la entrada de sonido, imagen. Ese viene siendo el mixto. Porque ahora se utiliza el mixto. Sí. Sonido e imagen. A ver, y por ejemplo, si les digo el auricular como el que estoy usando ahora, ¿qué es? de salida. Ese es mixto, como ahí hizo señas compañeros, Claro, ese porque tiene. porque Es mixto tiene porque tiene micrófono para hablar. y los auriculares. Por eso es que es mixto. Y de entrada, ¿cuál tendría? La webcam. La webcam es de entrada. Uno más. Mouse o teclado, ¿qué son? Los pines de carga también. ¿Cómo? Mouse o teclado, digo yo. El mouse y el teclado. El pin de carga también, que solamente Se te escucha medio entrecortado, Alejandro, ¿no? el pin de carga, El pin de que carga. solamente viene siendo de entrada. No sé bien qué pin de carga te referís. Donde se conecta para que la compu tenga energía. Y en realidad eso sí sería la fuente de alimentación, no sería tanto periférico. La fuente de alimentación, que es lo que le entrega la corriente a todos los componentes, ¿sí? Pero no cuenta como periférico. El conector USB, ese vendría siendo mixto, ¿no? Lo que pasa es que sí, pero no es un periférico en sí, sino que el conector es el que permite ingresar y sacar información. Y bueno, sí, ahí podés conectar un mouse o un teclado, que sí son de entrada. Pero también ahí podés conectar una impresora que va a ser de salida, ¿no? Entonces va a depender, no cuenta como periférico por eso. Lo mismo hay quienes dicen, bueno, el pendrive, ¿no? Es de entrada, de salida. Para mí no lo contaría como entrada o de salida, sino como de almacenamiento, ¿sí? Dentro de otra categoría que es almacenamiento. Viene siendo como memoria. Bueno, tal cual. Y entonces, de eso de entrada. De salida, ¿qué ejemplos me pueden dar? El monitor. Monitor. Auriculares solos y micrófono. Impresora. Impresora. Impresora la común, ¿no? La que solo imprime. Blanco, negro, color. Eso traería como de salida. Luego tenemos esas que vienen con las multifunción. Vieron que tiene para escanear también. Esas pueden contar como mixto porque a través del escáner ingresan la información y después la imprimen por la salida. Tienen esa capacidad de imprimir, sacar al exterior la información, entonces es mixto. Y mixtos, ¿qué ejemplo? Bueno, uno podría ser la multifunción, otro dijo por ahí el compañero que es estos auriculares. ¿Algún otro? ¿La pantalla del celu qué es? ¿Qué sería la pantalla del celu? ¿Listo? Mixto también. Tenemos la salida de la información y el touch que funciona como entrada. Entonces es mixto.
Tenemos entrada, salida, mixto. Y de comunicación, con que me den un ejemplo está bien. ¿Alguien se acuerda cuál era? ¿El modem? El modem, ¿no? El modem router es el que les da la empresa de telefonía. Les permite comunicarse con otra red o con internet, básicamente, ¿no? ¿El teclado y mouse entonces es de entrada? Porque creo que no lo... Sí, de entrada. Bien. ¿Estamos bien entonces? Sí. Recapitulando, como dijo la compañera, periféricos son todos esos dispositivos que nos permiten comunicarnos con la computadora. Bien. Vamos a segunda guía. Sí, tenemos un par de preguntas, más bien de la parte más teórica, de la última parte, ¿no? ¿Para qué sirven los procesadores de texto? Ejemplos, ¿cuál usamos nosotros? ¿Qué nos permiten hacer? ¿Qué tipo de trabajo harían? ¿Cuáles no? Cuando se refiere a los procesadores de texto, es al doc y al Word, ¿no? Al Word y al Doc, sí. ¿Certificado no? Sí. Ah, no hay. Sí. Es que ando con el internet medio. Sí, medio lento, lento. pero llegué a escuchar, sí, dijiste el Word, que es uno de los programas, y el Doc, que es documentos de Google, ¿no? Que esos son los programas con los cuales puedo trabajar con los procesadores de texto que utilizamos principalmente documentos de Google. ¿Para qué sirven? Por ejemplo, a diferencia de bloc de notas. ¿Qué nos permite hacer? ¿Tiene más herramientas? Sí, tenemos más herramientas, nos permite modificar texto, sí, pero además ese texto va a tener algo, ¿no? ¿Qué va a hacer ese algo? No, miren, fíjense. El Notepad, ¿sí? O bloc de notas. Y acá también puedo. Acá puedo ingresar texto. Hola, soy un texto. Pero acá hay algo que no puedo hacer. Y sí me va a permitir un procesador de texto como Word o como documentos de Google. ¿Qué es? No sé, agregar imágenes. Me permite agregar imágenes. ¿Qué más? ¿Qué hicieron? ¿Qué estuvieron haciendo ustedes en los trabajos? Por ejemplo, ¿Trabajar con formatos? trabajar con formatos, tal cual. Le podemos dar un formato de negrita, podemos subrayar, cambiar el color, cambiar el fondo, agregar Título, pie de página. título, pie de página, no sé, márgenes, modificar los márgenes, cambiar el color de la hoja, apaisar la hoja. Va a permitir trabajar con distintos formatos, sea formato del texto o formato de la página, ¿sí? Y eso son todas cosas que no podemos hacer en un bloc de notas, por ejemplo. Y también nos permite, como bien dijeron, agregar imágenes, ¿sí? Trabajar con imágenes. ¿Qué tipo de trabajo voy a poder hacer con un procesador de texto? Currículum. ¿Qué más? Presentar. Una carta, claro. Carta de presentación. ¿Alguno más? Tesis, monografía, trabajo académico, ¿sí? Todos son documentos que van a contener mucho contenido de texto, ¿no? Que van a apoyar principalmente sobre el texto. ¿Qué no voy a poder hacer? Bueno, una hoja de cálculos no la voy a trabajar con este programa, una presentación tampoco, ¿sí? No podemos agregar video, no podemos agregar sonido, ¿sí? Entonces, todos trabajos que conlleven a
que se apoyen sobre mucho contenido textual. Bien. Definir Excel, celda, fila, columna y hoja. Sí, hoja. Bueno, así. Excel. Hoja de cálculo. ¿Cómo, profe? Así. Definir Excel. No escuché. Definir Excel, hoja de cálculo, celda, fila, columna y hoja. Celda, la unidad mínima donde voy a poner la información. Excelente. La celda es la unidad mínima donde guardo la información en una hoja de cálculos, ¿no? Esa información puede ser texto, puede ser numérica, puede ser una fórmula, como ya vimos. Excel, ¿qué sería? Viene siendo el programa con el que vamos a utilizar. Vendría a ser tal cual, el programa. Programa que nos permite trabajar con hoja de cálculo. ¿Nosotros cuál usamos? ¿Cuál es el que nosotros usamos? Este que estuvimos trabajando en clase. El cálculo. Hoja de cálculo de Google, ¿no? Bien. Hoja de cálculos, ¿sí? Vendría a ser el archivo en sí, ¿no? Donde se va a guardar toda la información. Celda, ya me dijeron, es ese rectángulo, ese rectangulito que es la unidad mínima de almacenamiento de la información en mis hojas de cálculo. Fila. Conjunto de celdas agrupadas en forma horizontal. Excelente. Columna. Lo mismo pero vertical. Conjunto de celdas agrupadas. Perfecto. Hoja. ¿Qué era una hoja acá? Es donde pones la info organizada. Sí, recordamos que acá nosotros podemos ir agregando más hojas, ¿no? Estas pestañas que vemos acá son las hojas. Entonces, iba a poder guardar información relacionada, ¿no? Con ese archivo. Entonces, si yo tenía un archivo que almacenaba, por ejemplo, datos del instituto, podría tener una hoja que guarde información de profesores, una hoja que sea datos de alumnos, otra que sea materias, ¿sí? Entonces vemos que todas son hojas que guardan información del instituto, pero cada una tiene, información relacionada con ese archivo. ¿Sí? Mi contenedor que va a tener todas las hojas es el archivo que es la hoja de cálculo. Y en las distintas hojas, ¿sí? Íbamos a tener información relacionada con el archivo, pero que guarda distintas temáticas, ¿no? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, nosotros en la última clase teníamos la hoja de cálculo que iba a hacer operaciones matemáticas, ¿no? Y después acá teníamos suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Todas son operaciones matemáticas, pero las tenemos categorizadas en distintas hojas, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. ¿Entiende? Bien. Ok. Ya estaríamos acá. Bien, entonces eso en cuanto a hojas. ¿Qué tipo de... Bueno, ya me dijeron, tipo de contenido... ¿Qué trabajarían en una hoja de cálculo? Eso no les pregunté, pero... ¿Qué tipo de archivos trabajarían o qué tipo de contenido trabajarían en hoja de cálculo y cuáles no? Planillas. Planillas, ¿no? Información que vamos a guardar en formato de tabla. ¿Cuáles no? Bueno, algo que tiene mucho texto, más bien no va a estar trabajado con Excel o con hoja de cálculo. Algo que tenga mucho contenido multimedia tampoco va a estar trabajado con hoja de cálculo. Si les pido ejemplos, bueno, podrían decir sí, una planilla de cálculo de ventas por mes, una planilla de stock, ¿sí? O lo que vimos en clase, ¿no? Un horario semanal, ¿sí?
Que tiene que ver con mucha información numérica, ¿no? Me siento. Información numérica tal cual. Bueno, va a estar presentada en forma de tabla. O gráficos también, pero bueno, más bien representar información numérica, así como dijeron por ahí. Definir archivos, carpetas, propiedades. Enumerar 3 propiedades de archivos y carpetas. Los escucho. Archivos. O lo primero que se les venga a la cabeza. Archivos, carpetas. El archivo viene siendo como una biblioteca, la carpeta como si fuera un libro, más o menos. A ver. El archivo. Como ejemplo, ¿no? Está bien, pero creo que te confundiste cuando lo dijiste. Está bien, el ejemplo está perfecto, pero creo que lo dijiste al revés. Creo que es al revés, ¿no? Sí. ¿Cómo es entonces? Archivo el libro y carpeta La biblioteca. La biblioteca. Tal cual. Perfecto. Entonces, podemos decir que en el archivo es la unidad mínima donde vamos a guardar la información, ¿no? Sería ese libro. Puede guardar distintos tipos de información. Puede ser de imagen, ¿sí? De texto, un PDF, o puede ser una hoja de cálculo, ¿sí? Y la carpeta es más bien algo a modo organizacional, ¿no? Organizativo, como decían por ahí la biblioteca. Yo en la carpeta voy a guardar distintos libros o distintos archivos. O también puedo tener otra carpeta, ¿sí? Tener una estructura de carpetas una dentro de otra para un mejor orden. Puedo tener eso mismo que decía el ejemplo ese de la hoja de cálculo. Puedo tener una carpeta que sea instituto, ¿no? Y adentro tener una carpeta de los alumnos, que tenga archivos de los alumnos, otra de profesores, notas, materias, etc. Pero como en una biblioteca que va separado por secciones. Tal cual. En una biblioteca tenemos distintas estanterías. Bueno, acá sería eso. Propiedades. Donde está la información del archivo de lo que estemos viendo. Sí, el archivo que estemos viendo o del programa. Bien. Donde tiene todo lo que pesa, dónde está la ubicación, todo. Excelente. Las propiedades entonces van a definir información adicional a lo que es el contenido en sí del archivo, ¿no? Supongan que mi archivo es una foto. Esas propiedades van a definir, por ejemplo, cuánto pesa, qué tipo de archivo es, el nombre, como bien dijo acá la compañera, la ubicación, fecha de creación, ¿sí? Si lo vemos en la compu, vemos, por ejemplo, yo acá tengo varios archivos, puedo hacer clic derecho, ir a la opción propiedades, y ahí me va a mostrar todo esto. Tipo de archivo, bueno, con qué programa se abre, la ubicación, tamaño, fecha de creación, fecha de modificación, ¿sí? ¿Hay alguna de estas propiedades que no tengan las carpetas? Estas que vimos recién. El tipo, ¿sí? El tipo, vieron que dijimos que puede ser PDF, puede ser un JPG, es una imagen, o puede ser una hoja de cálculo, sí que es un XLS. Las carpetas no tienen tipo de archivo. Son todas carpetas. El resto sí lo van a tener: fecha de creación, fecha de modificación, ubicación en el disco, peso, etc. Y bueno, ya nombramos tres propiedades. Numerar 3 tipos de búsqueda con Google. ¿Recuerdan que esto lo vimos? ¿Se acuerdan alguno? ¿Para qué servían o cómo era que las aplicábamos?
Tres ejemplos de búsqueda de información, digo, de Google. Búsqueda información en Google. No sé, para buscar información de como biografías. Había uno, algo así con comillas, puede ser, no me acuerdo bien. Excelente. Ah, pero se refiere a los programas, a lo que... Claro, cómo buscar más, que sea más ágil en Google. Cómo buscar información, sí, de forma avanzada y poder obtener un mejor resultado, Usarlo de las frases. Se ponía una normales. Y antes, ¿Cómo? ponele algo así. Se ponía una Y y lo que queríamos buscar. Bien, teníamos la primera que dijo por ahí una compañera con las comillas, sí, esa era la búsqueda literal, ¿no? Por acá está. Lo del asterisco para saber quién inventó las cosas. Primero esa búsqueda con las comillas me iba a buscar de forma literal, ¿sí? La frase que yo ponía entre las comillas, o sea, si yo escribía este término, iba a buscar todas las palabras que estaban entre comillas, ¿sí? No una sola, sino toda la frase completa, todas las palabras y en ese orden. Después por ahí dijeron el and, ¿sí? Que en realidad era un más, ¿sí? El signo más. Y lo que hace es sumar un término a la búsqueda. Por ejemplo, si busco vitamina más suplemento A o A suplemento, va a sumar ese término a la búsqueda. Y por ahí me dijeron, ¿cuál más? Dijeron recién, perdón. El asterisco. El asterisco. Bien, el asterisco lo que me iba a permitir es que si yo no conozco la frase completa, puedo conocer solo una parte. Estoy buscando la diapositiva de acá. Entonces me iba a completar el resto. ¿Cómo? No, en Google Académico también estaba así. A Google Académico. Por ejemplo, si yo digo la pelicinila fue inventada por asterisco, ¿sí? O algo donde no sé cómo finaliza la frase, bueno, le pongo el asterisco y que me lo autocomplete. Me genera el resto. Después, el Google Académico me permitía, ¿sí? Buscar textos académicos, ¿sí? Específicamente todos textos académicos. ¿Algún otro? El menos, ¿se acuerdan para qué servía? Para excluir algún término. Menos, claro, para excluir. Yo, por ejemplo, quería buscar bajo mesadas o todo lo que tenga la palabra bajo, pero que no resultado de música o de instrumentos, ¿no? Que está el instrumento bajo. Escribo bajo menos música y en los resultados iba a excluir los que incluyen el término música o lo que yo ponga acá, lo que yo escriba ahí. Bien. Y por ahí, no sé si dijeron alguno más, pero estaba el file por tipo de archivo, ¿se acuerdan? Yo escribo el término de búsqueda, espacio, file type, 2 puntos, puede ser PDF. Lo del PDF y las presentaciones, ¿no? Tal cual, puedo poner un PDF o un PPTX, ¿sí? Me va a poner presentaciones o PDFs, ¿sí? Me va a arrojar todos los resultados que sean archivos de este tipo. Está bueno que se lo acuerden porque es bastante útil. Bien. Ok. ¿Para qué sirven las presentaciones de PowerPoint? ¿Qué es una diapositiva o filmina? ¿Qué diferencia hay entre una animación y una transición? ¿Para qué servían las presentaciones de PowerPoint? Lo de las ¿Cómo? ¿Alguien por ahí? Lo de las presentaciones es para trabajar lo que son formatos de imágenes, menos texto. Tal
Tal cual. Teníamos que No, las Puede ser presentaciones. mixto también. Sí, está perfecto. Se iban a apoyar principalmente sobre contenido con textos cortos, ¿no? Más bien contenido de imagen, podía contener video, sonido. Los textos iban a ser reducidos. Los programas que íbamos a poder usar para trabajar presentaciones iba a ser PowerPoint o el que usamos nosotros, que es presentaciones de Google. Y ¿qué más? ¿Qué más podía tener una presentación? ¿Qué tipos de trabajo iba a poder hacer con presentaciones o con PowerPoint? Contenido multimedia. Contenido multimedia, pero en lo que es trabajo. Dijimos que en documentos íbamos a poder hacer tesis, monografías, currículums. Ah, presentaciones. exposiciones. ¿Cómo? Exposiciones o presentaciones sobre algún Trabajos tema. expositivos o de exposiciones sobre un tema, como puede ser, por ejemplo, una clase, una conferencia, Todo una lo que tenga que presentación ver con exponer, ¿no? con exponer, tal cual. Una presentación de un trabajo práctico, ¿sí? Cualquier tipo de trabajo tal cual, donde yo tenga que exponer un tema, hablar sobre un tema y todo lo que yo diga no va a estar en la presentación, sino que la exposición se va a apoyar sobre ese contenido. Otro ejemplo podría ser en una empresa, ¿sí? Una reunión donde tengo que mostrar la cantidad de ventas mensuales o la producción mensual de algo en específico que se dedica a fabricar la empresa. Puedo mostrarlo con una presentación, poner algún gráfico, ¿sí? Y hablar sobre eso. ¿Qué es una diapositiva o una filmina? Filmina es un poco el término vintage que se puede usar para denominar a diapositiva. ¿Qué era una diapositiva? Una diapositiva, por ejemplo, si lo pongo en comparación con la hoja de un documento. En un documento íbamos a tener distintas hojas, ¿sí? Y en una diapositiva, ¿qué íbamos a tener? ¿Dónde iba a estar el contenido? Sea texto, sea imágenes. O sea, mixto. La imagen iba a tener una imagen y todo iba a estar centrado en un solo punto, creo. Sí, pero ¿y eso dónde iba a estar? El texto, la imagen, ¿dónde lo íbamos a poner? Yo le muestro, por ejemplo, una presentación. ¿No? ¿Qué iba a hacer? No está compartiendo pantalla, profe, yo no lo veo por lo menos. Ahí se cargó, ahí ya comparto. No se estaba viendo mi pantalla, bueno. Gracias por avisar. Un momento. Vamos a mostrar pantalla. Esta es mi presentación, ¿no? ¿Cuál iba a ser la diapositiva? Toda esa imagen de esa clase de 5. Hoja que está ahí a la izquierda, que Todo puedes ir eso agregando más. Este era el listado, lo que está a la izquierda, el listado de todas las diapositivas. Y la Es la diapositiva hoja esa que dice clase. Es eso. es Es la del medio, la central, digamos. la hoja, ¿no? La hoja en sí, donde iba a ir agregando todo el contenido, ¿no? El texto, la imagen, pero iba a ser el análogo a la hoja dentro de un documento, ¿no? Iba a ser como la hoja dentro de un documento, bueno, eso es la diapositiva. En lugar de tener hojas, iba a tener diapositivas o filminas, como prefieran. ¿Sí? La diapositiva viene siendo la página en el documento, ¿no? La página del documento. ¿Qué diferencia hay entre una animación y una transición?
que era una La transición. transición era el efecto que le dabas a una diapositiva. La transición era el efecto, ¿sí? Que le íbamos a aplicar a una diapositiva, al pase entre una diapositiva a la otra. Y la Sí. animación, La animación de objetos. a cada objeto o a cada elemento dentro de mi diapositiva, lo podía animar, ¿sí? Aplicarle un efecto y esa va a ser la animación. ¿Alguien se acuerda qué podíamos configurar en una animación o en una transición? Esto es más bien extra, si cuanto más se acuerden mejor, porque bueno. Luego, Era la forma de donde salía, digamos, lo de la clase 5, forma de dónde aparecía, si aparecía la frase de la parte de arriba y después consecutivamente la presentación o quién lo hizo. excelente. Yo nunca Claro, vos, acuerdo- por ejemplo, tenés una pregunta y poner, o sea, hacer la pregunta en una clase y después que aparezca la respuesta. Bien, bien. Entonces, podríamos hacer el tipo de efecto, ¿no? El efecto, si entra desde arriba, desde abajo, de izquierda, derecha. Eso lo podemos configurar. Después también podemos configurar el tiempo, ¿no? Si era rápido, si era más lento. Si... bueno, la duración o el tiempo. Y cuándo era que se iba a ejecutar eso, ¿no? Si cuando yo hago clic con el mouse o automáticamente antes, cuando ya terminó la anterior, que ya automáticamente pase la siguiente. Y eso también lo podemos definir en la configuración de la animación. Bien. Eso sería todo entonces. ¿Dudas, consultas respecto a esto, con respecto al examen? Lo del parcial sería, o sea, una pregunta con múltiple respuesta o a desarrollar, profe. El parcial va a ser, bueno, primero va a ser presencial, ¿sí? La semana que viene nos encontramos en el instituto y va a ser a desarrollar. Pueden ser preguntas como estas que vimos, ¿sí? Como guía están estas preguntas. Puede ser alguna otra, como bien comentaste por ahí, puede entrar Motherboard, por ejemplo, que también es importante, pero bueno, sí nos vamos a apoyar sobre estas preguntas. Y por otro lado, puede entrar alguna preguntita así de los trabajos que hicieron, por ejemplo, documentos, presentaciones. Les puedo llegar a preguntar no específicamente los pasos que llevaron a cabo para realizar cualquiera de las tareas, pero sí, por ejemplo, no sé, qué herramientas usaron, ¿no? ¿Qué herramientas conocen para dar formato a un texto o una página, ¿sí? Eso básicamente. Sobre los trabajos que hicieron, algo, para qué sirve y el nombre de la herramienta, ¿sí? No los pasos, ¿sí? Dónde la encuentro, si tengo que ir a archivo, paso a paso no, pero sí las herramientas que usaron, eso sí, llegan a entrar. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cuántas preguntas? ¿Cómo? ¿Cuántas preguntas son? Y van a hacer la cantidad de preguntas que tengan, que acordes al tiempo que tienen para hacerlo. Si tienen una hora, alrededor de 10 preguntas van a tener, ¿sí? Al menos dentro de lo que es el primer y segundo parcial. ¿Ok? Recuperatorios, recordamos que son al final de la cursada, entonces ahí si tienen, va a depender, si tienen un recuperatorio de los dos, van a tener menos tiempo, entonces ahí veremos, pero ahora vamos a usar la hora completa, así que algo que entre eso, dentro de ese tiempo, ¿sí? Es promocionable, ¿no? Es promocionable. Bien, ¿dudas? Bien. No. Ok. Bueno, entonces, nada, hacemos la clase hasta acá, ¿sí? Y nos estamos viendo de forma presencial la semana que viene. ¿Mandamos el presente o no hace falta? No, tengo una extensión que me los va registrando a qué hora entrar y esas cosas, y tengo ya el registro. Así que, bueno, buen fin de semana. Estamos viendo. Profe, gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego.